Hola, buenas tardes, grupo y profesor. Somos el equipo número 4, conformado por la doctora González Linares Fernanda, la doctora Miranda Frausto Valeria, la doctora Jarillo Zárate Astrid Ayelén, la doctora Luchi Lavinda Ana Paola y su servidor, el doctor Gómez Lugos Valdoyaret. El día de hoy vamos a presentarle el tema de artritis reumatoide. Bueno, hablando sobre generalidades de la artritis reumatoide, yo les diré que esta es una enfermedad autoinmune, articular periférica, inflamatoria, simétrica y crónica, lo que significa que la artritis es el resultado de un ataque del sistema inmunitario a sus propios tejidos. Esta enfermedad causa dolor, inflamación, rigidez y pérdida de las funciones de las articulaciones. No cuenta con una etiología conocida. Esta, como dije, causa daño a los cartílagos y huesos, así como una discapacidad. Bueno, como ya lo mencioné, esta afecta principalmente en las articulaciones. Sin embargo, esta debe considerarse como un síndrome, ya que incluye manifestaciones extraarticulares, como son los nódulos reumatoides, afectación pulmonar, vasculitis y comorbilidades sistémicas. Cabe recalcar que no se conoce la causa de la artritis, pero algunos factores responsables pueden ser los genes, el ambiente y las hormonas. Los tratamientos para esta enfermedad incluyen medicamentos, cambio en el estilo de vida o alguna cirugía. Estos pueden disminuir o detener el daño en las articulaciones, así como también reducir el dolor y la inflamación. Ahora, hablando un poco de la epidemiología en México, de acuerdo con la INEGI, se calcula que en México más de 1 millón de personas padecen artritis reumatoide y 3 de cada 4 personas que la presentan son mujeres. Las estadísticas muestran que del 100% de las mujeres que padecen esta condición, 75 están en edad productiva. Esta oscila entre 25 y 55 años, en tanto que en los hombres solo es el 25%. La encuesta menciona que las más proclives a contraer esta enfermedad son las mujeres, y aún más en la etapa donde pueden tener hijos. Ahora, en México el 56% de los pacientes con artritis reumatoide asegura saber mucho o moderadamente sobre el control de la enfermedad. El 62% dice que siempre y cuando no tenga dolor, entonces la artritis reumatoide está bajo control. El 58% no sabe que el daño articular causado no es reversible. Los resultados de la encuesta revelan que en México aún falta concientización sobre el manejo de la enfermedad, aunque el 80% de los pacientes indican tener una buena comprensión sobre el control de su enfermedad. 3 de cada 5 erróneamente están de acuerdo que la falta de dolor significa que su artritis reumatoide está bajo control. Yo soy la doctora Luchi Lavinda Ana Paola y voy a hablar sobre los factores de riesgos y criterios de clasificación. Bueno, vamos a hablar de los factores de riesgo. Va a haber 4 tipos de factores. Vamos a empezar por los genéticos. Estos factores van a aumentar un 70% de posibilidad de que las personas, ya sea hombres o mujeres, desarrollemos esta enfermedad. Otro factor viene siendo el sexo. En este caso, las mujeres son más propensas a desarrollar la enfermedad. Los hombres también pueden, pero hay una posibilidad más baja o una tasa más alta en las mujeres que en los hombres. Va a haber otros 2 factores que va a ser la edad. Esta enfermedad puede presentarse a cualquier edad, pero normalmente se puede dar después de los 40 años o se da después de los 40 años. Otro factor es la obesidad. En este caso, como habíamos mencionado antes, las mujeres son las que son más propensas a desarrollar esta enfermedad. Entonces se toma en cuenta de que a partir de los 55 años, em, las mujeres que tienen esta enfermedad, o sea, la obesidad, van a presentar un mayor riesgo de desarrollo. Bueno, vamos a tener los criterios de clasificación. Estos se van a dividir en 3: la afectación articular, la serología y los reactantes de fase aguda.
Estos criterios tienen un puntaje, como se puede ver y observar de este lado. Estos puntajes, si al final de cuentas tu evaluación, que son todos estos apartados, si tu evaluación, por ejemplo, en este caso, si tienes de 2 a 10 articulaciones grandes afectadas, se te va a sumar un punto. Si al final de cuentas tu evaluación suma 6 puntos o más, la enfermedad está presente o se está desarrollando, pero hay en casos en donde son menores a 6, pero los síntomas están presentes en menor frecuencia o no están como tan elevados o tan agudos, por así decirlo. Entonces, si en este caso tu evaluación es menor a 6, pero sigues teniendo esos síntomas, se le sigue dando una evaluación más seguido, porque normalmente cuando pasa eso es porque la enfermedad todavía no está como tan presente o todavía no se cuenta como que está presente porque no tiene este nivel de evaluación, pero al final de cuentas se debe de dar una reevaluación cada determinado tiempo para que en cuanto se cuente como presente, por así decirlo, eh, puedan ya tomar un tratamiento o algo así. Estos criterios, como podemos ver en la tabla, tienen varias abreviaciones, entonces yo las puse del lado izquierdo para que se pueda entender un poquito más. Empezamos con la afectación articular, que es cuando tienes una articular grande afectada. Esto da 0 puntos, de 2 a 10 afectadas da 1, de 1 a 3 articulaciones pequeñas afectadas da 2, de 4 a 10 da 3, más de 10 articulaciones afectadas da 35. Este apartado se acaba de sumar a esta, a esta clasificación o criterio de evaluación, porque si ustedes lo encuentran o si en algún lugar lo vuelven a leer y este apartado no les aparece, es porque acaba de ser agregado. Esta serología, o el apartado de serología, va a tener el factor reumatoide, como por aquí podemos ver qué significa eso, y el de anticuerpos antipeptido cíclico citrulinando. Cuando son negativos se da 0 puntos. Cuando son positivos bajos se da 2. Cuando son positivos altos se dan 3. Los reactantes de fase aguda, el VSG es velocidad de sedimentación globular y el PCR es proteína C reactiva. Cuando son o estos estudios salen normales, pues se le da 0 puntos. Cuando son elevados se les da 1. Otro apartado podemos tener la duración. Cuando es menor a 6 semanas se les da 0 puntos y cuando es mayor a 6 semanas se les da 1. Vamos a tener algunos todavía criterios, por así decirlo, o como conclusiones de los criterios. Los pacientes con una puntuación menor a 6, perdón, deben ser reevaluados, como yo lo había comentado. Las articulaciones interfalángicas distales, la primera articulación metacarpiana y la primera articulación metatarsofalángica se van a excluir de esta evaluación. Las grandes articulaciones, como yo lo había mencionado, yo había mencionado cadera y hombros, pero también están los codos, las rodillas y los tobillos. Las articulaciones pequeñas van a ser las articulaciones metacarpofalángicas, las interfalángicas proximales, eh, de la segunda a la quinta articulación metatarsofalángicas, las articulaciones interfalángicas del pulgar y las muñecas. Estos van a incluir algunas otras articulaciones
no tan especificadas, que puede ser la temporomandibular, la cromioclavicular y la esternoclavicular. Estas, como son un poquito más específicas o no tan comunes, entran o pueden entrar en la clasificación, pero como puntuaciones externas o como puntos externos a esa clasificación. Cuando hay un valor bajo, como por ejemplo en la de serología o o en el otro apartado, eh, cuando es un positivo o un valor positivo bajo, va a indicar que su nivel va a estar entre el 1 y 3, al límite superior normal. Cuando es un valor alto, positivo, va a indicar que puede ser que sea 3 veces el límite superior normal. Buen día, profesor y compañeros. Mi nombre es González Linares Fernanda y yo les voy a hablar sobre la fisiopatología de la artritis reumatoide. Fisiopatología de la artritis reumatoide. Las anormalidades autoinmunitarias más importantes incluyen inmunocomplejos que son producidos por células de revestimiento sinovial y en los vasos sanguíneos inflamados. Las células plasmáticas producen anticuerpos, como por ejemplo el factor reumatoideo o reumatoide, que podemos abreviar como FR. También producen anticuerpos antipéptido citrulinado cíclico, que abreviamos como anti-CCP, que contribuyen a esos complejos, aunque pueden presentarse una artritis destructiva en ausencia de estos. Los macrófagos también migran hacia la membrana sinovial afectada en las primeras etapas de la enfermedad. En los vasos inflamados se observan células derivadas de los macrófagos. Los linfocitos que infiltran el tejido sinovial son sobre todo células TCD4 o helpers, también conocidos como cooperadores. Los macrófagos y linfocitos producen citocinas y quimiosinas proinflamatorias. Los macrófagos y linfocitos producen citocinas y quimiosinas proinflamatorias, como son el factor de necrosis tumoral alfa, que podemos abreviar como TNF-alfa, el factor estimulante de colonias de granulocitos macrófagos y diversas interleucinas, interferón gamma en la sinovial. Los mediadores inflamatorios y varias enzimas liberadas contribuyen a las manifestaciones sistémicas y articulares de la artritis reumatoide, incluso a la destrucción cartilaginosa y ósea. Esto se debe a que la liberación de la necrosis tumoral alfa, la interleucina 1, van a desencadenar neovascularización, reclutamiento de células proinflamatorias y la activación de osteoclastos que pues van a dañar al hueso, y también la producción de proteasas que pues degradarán proteínas. En la artritis reumatoide seropositiva, la acumulación de evidencia sugiere que los anticuerpos anti-CCP aparecen mucho antes de cualquier signo de inflamación. Además, los anticuerpos contra la proteína carbamilada anti-CARB predicen una mayor progresión radiológica en pacientes con anti-CCP negativos. La progresión a artritis reumatoide en la fase preclínica depende de la diseminación del epitopo del anticuerpo, en la cual se producen respuestas inmunitarias frente a la liberación de autoantígenos con inflamación subsiguiente. En articulaciones con afección crónica, la membrana sinovial, que normalmente es delgada y porolífera, se engrosa y desarrolla pliegues vellosos. Como podemos observar en esta imagen, esta es la membrana sinovial y se puede notar que está delgada. Esto es porque esta es una articulación sana o bien que está
en un estado de susceptibilidad a desarrollar, pero no tiene aún artritis reumatoide. Las células de revestimiento sinovial producen diversas sustancias, entre ellas colagenasa y estromelicina, que contribuyen a la destrucción del cartílago e interleucina y al factor de necrosis tumoral alfa, que estimulan la destrucción del cartílago, la absorción ósea mediada por osteoclastos, la inflamación sinovial y las prostaglandinas que potencian la inflamación. También se observan depósitos de fibrina, fibrosis y necrosis. El tejido sinovial hiperplásico o panus libera estos mediadores inflamatorios que erosionan el cartílago, al hueso subcondral, la cápsula articular y los ligamentos. Los leucocitos polimorfonucleares constituyen en promedio cerca del 60% de los glóbulos blancos en el líquido sinovial. En esta imagen podemos entender un poco mejor lo que se ha estado diciendo. Tenemos una célula presentadora de antígeno que con el complejo de histocompatibilidad MHC va a presentar un antígeno en este caso y se lo va a presentar al TCR de una célula T-naive. Esto va a ser en un nódulo linfático o en la membrana sinovial. La célula T va a activarse y va a hacer la diferenciación. Se puede diferenciar en TH1, que va a sintetizar interferón gamma, que a su vez activará macrófagos, o en una célula TH17, que sintetizará interleucina 17, que a su vez activa células proinflamatorias. Como se pueden ver aquí, tenemos la interleucina 17 o interferón gamma. Estos van a activar el macrófago, pero la célula T puede tomar otra vía, que sería activando una célula B. Esta célula B va a diferenciarse en una célula plasmática. Esta a su vez va a liberar autoanticuerpos que se unirán a autoantígenos. Estos nos formarán el complejo inmune. La célula plasmática también puede liberarnos el factor reumatoide y al igual que el complejo inmune van a unirse al complemento. Esto haciendo la activación del complemento y uniéndose al macrófago. Como se puede notar, cualquiera de las dos vías que tome la célula T activada va a llevar a activación del macrófago. Una vez en el macrófago podemos tener fibroblastos. Esto ya es en el sinovial. Podemos tener fibroblastos que junto con el macrófago nos van a llevar a la diferenciación y activación de un osteoclasto. Este osteoclasto se va a unir a un hueso y lo va a llevar a la degradación. El mismo macrófago también puede llevar la activación de un condrocito. El condrocito se va a encontrar en un cartílago y pues este igual va a degradar el cartílago en este caso. Bueno, aquí podemos notar las diferentes fases, por así decirlo, de la artritis reumatoide. La primera es la susceptibilidad a desarrollar artritis reumatoide. En esta no hay síntomas, no hay signos de autoinmunidad, entonces la autoinmunidad pues no es detectable. Los factores de riesgo genéticos equivalen al 60% del total de los riesgos. En estos sobre todo son genes de susceptibilidad o fallas en ellos, como son en el HLA-DR1 y en el HLA-DR4. También modificaciones epigénicas.
En los factores ambientales o no genéticos representan el 40%, entre ellos está el tabaquismo, la microbiota que puede tener infecciones, personas que pertenecen al sexo femenino, ya que presentan de 2 a 3 veces más que las personas pertenecientes al sexo masculino, la dieta occidental y también podemos nombrar algunos factores étnicos. Si estos dos factores predisponentes se unen, provocan una respuesta linfocitaria a partir de los linfocitos T, que van a presentar el antígeno a partir de las células presentadoras de antígenos hacia los linfocitos T, que van a activar al TH1 y al TH17. Tenemos la artritis reumatoide preclínica. Esta se puede dividir en autoinmunidad asintomática y autoinmunidad precoz. La autoinmunidad asintomática se pueden ver niveles incrementados de citocinas, quimiosinas y PCR o proteína C reactiva en la circulación. Aquí se inicia la autoinmunidad. En estas podemos tener modificaciones post-translacionales o transduccionales en la circulación. Aquí tenemos la pérdida de inmunotolerancia en sitios de mucosa y también podemos tener la formación de anticuerpos como es el ACPA o anticuerpos contra péptidos citrulinados y el FR, que es el factor reumatoide. Después sigue la artritis reumatoide temprana. En esta artritis reumatoide se propaga la autoinmunidad y se puede clasificar como una artritis indiferenciada. En esta, la expansión del perfil de los anticuerpos se empieza a dar. Y por último tenemos la artritis establecida. Esta ya es una artritis clasificable. Y bueno, pues ya tenemos obviamente mucho más expansión del perfil de los anticuerpos y también ya se ha propagado muchísimo más la autoinmunidad. Hola, buenas tardes, profesor y compañeros. Mi nombre es Astrita Yelen Jarillo Zárate y hoy yo les voy a ahorita les voy a presentar sobre el abordaje que tiene la artritis reumatoide. Bueno, la artritis reumatoide se va a dividir en 4 etapas. Aquí va a ser la primera diapositiva que les voy a presentar es sobre la etapa número 1, en las cuales van a tener sus síntomas o observaciones como la sinovitis de las interfalagias proximales, aumento de volumen de líquido sinovial y articulaciones inflamadas. Aquí a mi lado derecho, aquí en esta imagen, les puse sobre cómo se iba a ver en la primera etapa. Bueno, la sinovitis en la artritis reumatoide se va a caracterizar por un crecimiento incontrolado de los vasos debido a un desequilibrio entre factores activadores e inhibidores de la angiogénesis. El líquido sinovial va a contener o tiene de una textura, un líquido con textura viscosa y color claro, que va a actuar de modo de lubricante, evitando el rozamiento de los meniscos y el fémur y la tibia, lo que resultaría altamente dolorosa. O sea que entre más aumento del volumen del líquido sinovial, va a ir aumentando el dolor de esta. Y obviamente se le va a empezar a ver una inflamación de las articulaciones. Aquí, como es la etapa número 1, no se le va a ver tanto, es el comienzo de esta enfermedad. Siguiente. Bueno, aquí en la etapa número 2 va a haber hipertrofia sinovial, proliferación celular, erosión del cartílago, neovascularización e inflamación adicional. Se produce la neovascularización cuando los vasos sanguíneos de la articulación afectada comienzan a ocluirse con los coágulos pequeños o células inflamatorias, en el cual con el tiempo el tejido sinovial inflamado comienza a crecer en forma irregular, formando un tejido invasivo. Lesión del cartílago. La otra es la lesión del cartílago y es aquella que se produce en el cartílago articular. El tejido que recubre el hueso de nuestras articulaciones.
Este tejido va a facilitar el engranaje articular y protege la articulación del rozamiento excesivo. Miren, aquí les puse otras dos imágenes en donde aquí ya se le empieza a ver la inflamación adicional en las manos y aquí ya también empieza a haber una erosión del cartílago. La erosión aquí en esta imagen, la erosión del cartílago cuando se le va desprender. Esta ya es la etapa número 2 de la artritis reumatoide. Siguiente, por favor. En la etapa número 3 va a estar lo de la formación del panus, erosión del hueso, deformidad articular observada e inflamación crónica. Bueno, en la etapa 3 lo principal es el panus, en la cual es llamado panus a la proliferación del tejido sinovial. Se ha considerado como una manifestación tardía, inactiva e irreversible de la artritis reumatoide. Bueno, este componente celular es el origen de una gran cantidad de citoquinas y proteinasas, en la cual perpetúan y causan daño óseo y del cartílago. Podemos concluir que el panus se refiere a la proliferación del tejido sinovial, en la cual va a incluir un gran componente celular activo, la cual va a generar y perpetuar la inflamación. La erosión del hueso ya es cuando se van deformando. Aquí es, por ejemplo, aquí hay una radiografía en donde se ven estas pequeñas flechitas donde se va a desviar el hueso de la mano. Pero no solamente pasan también en la mano, también ahí están en los pies, en los cuales también se van a empezar a deformar. Y bueno, lo que también observé o lo que decía es de que estos van a tener una formación de C. Aquí, en esta parte, aquí van a empezar a hacer como formar una tipo C. Aquí hay una C y aquí una C. Esto es lo que va a pasar en la etapa número 3. Siguiente, por favor. Ya estamos en la etapa número 4. Aquí va a haber daño del cartílago y del hueso avanzado, anquilosis fibrosa o huesuda desarrollada. Puede ocurrir nodulosis y va a disminuir la inflamación como proceso de la enfermedad. Bueno, aquí ya es una etapa, se diría etapa final. Aquí ya el cartílago y el hueso ya va a estar muy, muy dañado, muy desgastado. En la etapa 4, las anteriores etapas había una inflamación en esta, pero aquí dice que ya en la etapa final va a disminuir, ya que el proceso de la enfermedad ya es más fuerte. Aquí, como les decía, aquí también pasan los pies, donde se sale en la forma de C. También aquí en esta etapa 4 va a afectar y ya hasta puede causar la discapacitación, o sea que no, obviamente ya no vas a poder caminar muy bien. Tienes que va a haber un uso de un bastón ortopédico o una silla de ruedas, ya que no te vas a poder sostener y va a haber un gran dolor. Los nódulos reumatoides son los bultos firmes que se van a desarrollar debajo de la piel. Estos son un síntoma exclusivo de la artritis reumatoide y usualmente se desarrollan cerca de las articulaciones afectadas por la condición. Los nódulos pueden aparecer en grupos o solos. Estos son más comunes en áreas como las manos, talones y codos, pero se pueden desarrollar en cualquier parte del cuerpo afectada por la artritis reumatoide. Como pues aquí puede ocurrir en nodulosis, a veces les salen o a veces no, y son como lo dije, son bultos que luego salen, y eso sería en la etapa número 4. Buenas tardes, compañeros y maestro. Mi nombre es Valeria Miranda Frausto y yo les voy a hablar de la ventana de oportunidad y el manejo de la artritis reumatoide. Ventana de oportunidad. Esta hipótesis propone que hay un breve tiempo al inicio del proceso en el que un tratamiento eficaz podría modificar de manera sustancial el curso de la enfermedad e incluso lograr una curación. En una intervención terapéutica adecuada, en este periodo va a tener un impacto mucho mayor en desenlaces
importantes como la producción del daño estructural o la aparición de remisión, que es la misma intervención iniciada en periodos posteriores. En esta ventana se aconseja iniciar el tratamiento inmediatamente cuando aparezcan los síntomas. Sin embargo, debido al curso tan variable que presenta la enfermedad y lo difícil que es diagnosticarla, se debe valorar en cada caso. Se cree que si se mantiene controlada la inflamación lo mejor posible, se evita la progresión del daño estructural erosivo en las articulaciones. Para determinar el estado del paciente, se debe recolectar una valoración global de su enfermedad, del número de articulaciones dolorosas e inflamadas, con el fin de obtener una comparación a través del tiempo y evaluar la evolución del paciente. En el tratamiento inicial de los pacientes con artritis reumatoide temprana, se realiza con antiinflamatorios no esteroides e inhibidores de la ciclooxigenasa. El tratamiento también consiste en fármacos que aplacan el dolor y que inhiben mediante la disminución de la inflamación, evitando de esta forma la progresión del daño articular. Con el tipo de medicamento dependerá de la gravedad de los síntomas y del tiempo que lleve la enfermedad. Dentro de los medicamentos están los medicamentos antiinflamatorios esteroides. Los medicamentos antiinflamatorios no esteroides pueden aliviar el dolor y reducir la inflamación. Los esteroides, que son los medicamentos como la prednisona, que reducen la inflamación y el dolor y retrasan el daño articular. Pero los efectos secundarios de estos pueden incluir el afinamiento de los huesos, el aumento de peso y la diabetes. Los medicamentos antirreumáticos modificadores de la enfermedad convencional, estos pueden retrasar el avance de la artritis reumatoide y evitar que las articulaciones sufran daños permanentes. Los agentes biológicos, también conocidos como modificadores de la respuesta biológica, son una nueva clase de medicamentos antirreumáticos modificadores de la enfermedad. Dentro del tratamiento también está la terapia y la cirugía, que puede ayudar a restaurar la capacidad de usar la articulación, también puede reducir el dolor y mejorar la función. Dentro de la cirugía se puede ver la sinovectomía, que es una cirugía para extirpar el revestimiento inflamado de la articulación sinovial, y esta puede ayudar a reducir el dolor y mejorar la flexibilidad de la articulación. También está la reparación del tendón, que la inflamación y el daño en las articulaciones pueden causar que los tendones alrededor de la articulación se aflojen o se rompan. La fusión de la articulación, esta se puede recomendar una fusión quirúrgica de la articulación para estabilizar o realizar una articulación y para aliviar el dolor cuando el reemplazo de una articulación no es la misma, o el reemplazo total de la articulación. Durante la cirugía para el reemplazo de la articulación, el cirujano quita las paredes dañadas de la articulación e introduce una